Barbosa para que de su tema. Él es licenciado en Derecho, licenciado en Ciencias de la Comunicación y doctor en Derecho Público con mención honorífica, egresado del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Todo lo anterior por parte de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es docente doblemente certificado en juicios orales por la CEPEC-CEGOV, tanto en todos los perfiles como en el perfil de Derechos Humanos. Tiene un diplomado en Sistema Penal Acusatorio desde la perspectiva de la reforma constitucional por parte del Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, un diplomado en Sistema Penal Acusatorio y Adversarial y diplomado en Medios Alternativos para la Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, ambos por la Universidad de Jalapa y validados por la CEPEC. Tiene un diplomado en Educación y Tecnologías de la Información por la Universidad de Jalapa. Es autor y coautor de diversas obras y artículos científicos, siendo los más recientes, mencionaré algunos: Propiedad y posesión de los bienes binarios, Combate a la delincuencia cibernética, Sociología binaria, Análisis de las redes sociales desde un enfoque social y jurídico, Delitos electorales, una aproximación al derecho electoral mexicano y español. Es coordinador y coautor de la colección Temas Selectos de Derecho. En volumen 1 se refiere a Derecho Contemporáneo, volumen 2, Derecho Electoral, todo ello bajo el sello editorial de la Universidad de Jalapa. Es coautor del libro Introducción a las Ciencias Jurídicas, en coautoría con el rector de la Universidad de Jalapa, doctor Carlos García Méndez, de la misma casa de estudios. Es coautor del libro Diferentes aproximaciones a la educación, de la misma universidad. Coautor del libro Constitución Política para el Estado de Veracruz comentada. Coautor del libro México a través de sus constituciones. Coautor de la compilación Memorias Congreso Nacional Reforma del Juicio y Amparo en el siglo XXI. Se desempeñó en el cargo de jefe de las licenciaturas en Derecho y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jalapa y también ocupó el cargo de abogado general de la misma casa de estudios. El cargo también de director de posgrados, y actualmente es investigador adscrito a la Universidad de Jalapa y director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de esa misma casa de estudios. Bueno, sin mayor preámbulo, doy el uso de la voz. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Verdaderamente es un gusto estar reunido con ustedes y con mis distinguidos amigos que están aquí en esta mesa, con el doctor José Alfredo, con el querido doctor Ramírez Saúl, con mi distinguido amigo Arturo Hernández Segovia, que ha hecho una disertación espléndida. Veo caras familiares, el distinguido doctor Murga, que siempre está en eventos académicos, y también un espléndido catedrático. En suma, me congratulo de estar aquí con todos y cada uno de ustedes. Seré breve, porque además mi querido colega Arturo Hernández Segovia ha hecho un tiempo espléndido, se ajustó a los tiempos y yo pretendo hacer lo propio. Miren, grosso modo, lo que yo voy a comentarles en este momento es los derechos humanos, el neoconstitucionalismo y las nuevas tecnologías. Sin embargo, quiero hacer un pequeño preámbulo, pues si bien reconozco al positivismo como la esencia misma del aparato normativo que no regula, también debo decir que me declaro eminentemente naturalista. Y en ese sentido existe un complemento, pero no por ello discrepo con la postura de mi querido doctor y amigo, pues pienso que estamos en un proceso de evolución de la norma, pienso que estamos en una efervescencia reformista prácticamente sin precedentes que advertimos desde 1917, donde se taladan y concentran derechos sociales en la inclusión de las garantías, entre muchos otros elementos. Bueno, pues de esas épocas a la fecha, hoy enfrentamos un proceso reformista, una efervescencia prácticamente sin precedentes. Nos ha cambiado todo el aparato normativo, leyes electorales, leyes laborales, la reforma del 6 y del 10 de julio de 2011, la del 18 de julio de 2008 en materia penal del sistema acusatorio, la reforma laboral de noviembre de 2012, entre muchos otros ejemplos. Prácticamente el derecho que conocimos, un servidor, seguramente muchos de ustedes, cuando estudiamos la carrera, ahora es obsoleto prácticamente. Pero uno de los elementos que ha marcado la mayor pauta a reconocerse es precisamente esta reforma al artículo primero, con las reformas de ese 10 de julio de 2011 y el 6 de julio con la
de amparo, porque marcaron una transformación que permitió abrir todo ese bagaje de inclusión y una mejor visión en torno al control difuso convencional, constitucional y la interpretación conforme. Sin embargo, con el paso de la implementación, como bien decía el doctor Segovia, por esto fue en 2011 y ya estamos en 2015, ¿qué hemos analizado sobre estos procesos? Es triste advertir que los litigantes poco invocan este control. Es cierto, el artículo primero dice todas las autoridades en los ámbitos de sus competencias. El litigante no es autoridad, el interesado tampoco. Entonces pudiera dejar que todo fluya y que en el asunto esperar que el juzgador esté bien preparado y haga uso de este control. Sin embargo, no pasa así. Tenemos la obligación, les cito un caso muy reciente. Una persona llega al Ministerio Público y denuncia un delito de incumplimiento de la obligación de dar alimentos. Un jurista preparado. Y le dice al Ministerio Público, no te puedo recibir la denuncia en el nuevo sistema de justicia penal porque la implementación en Veracruz comenzó a partir del 11 de mayo de 2013. Y el transitorio de ese código y del decreto dicen claramente que te regirás, delitos cometidos con antelación a esta fecha, se regirán por el sistema inquisitivo. Te mando a las agencias anteriores. Dice el jurista, no, desaplícame ese transitorio y dale curso a mi denuncia que con independencia que es un delito anterior, quiero que conozca el nuevo sistema. No, es que como voy a desaplicar, no te la recibo. Se va al amparo y argumenta con base en el artículo primero constitucional, privilegiando el ordenamiento jurídico que mejor tutele los derechos humanos. El ordenamiento jurídico que mejor los tutele es el nuevo código, no el anterior, no el inquisitivo, sino el acusatorio. Y conceden la suspensión provisional en su momento definitiva y le dan curso a la denuncia en el nuevo sistema, muy a pesar de que el transitorio lo prohíbe. ¿Por qué? Porque ese transitorio se tuvo que desaplicar en virtud de que vulneraba el principio pro homine, vulneraba derechos humanos. Pero esto es un hallazgo de muchos. Normalmente el litigante diría, bueno, me toca el sistema inquisitivo, pues ni modo, allá me voy. ¿Qué falta? Preparación. Estamos entendiendo esta efervescencia reformista y transformadora en un entorno neoconstitucionalista. Pero seguimos advirtiendo todavía algunos puntos en contra de este famoso control constitucional y convencional. Tenemos la famosa contradicción de tesis 293 de 2011, que seguramente ustedes la comentaron de manera muy amplia en este diplomado, que grosso modo refiere dos cuestiones. La primera, que podrá, en todo caso, cuando exista, siempre los tratados y la Constitución están a la par, pero cuando exista una restricción a un derecho humano en la Constitución, no haciendo el tratado, se tendrá que hacer caso a la Constitución. Y entonces privilegiamos la restricción. Aparentemente, esto fue un hallazgo de la Corte. Es decir, la Corte puso orden, niveló los ordenamientos jurídicos, pero en caso de restricción dice va la Constitución. Eso es positivismo eminente. Esa postura ya fue superada. Eso es de Nuremberg, que acertadamente refería el doctor Arturo Hernández Segovia. ¿Qué le preguntaban a los procesados? Oye, ¿por qué mataste tantos nazis? Oye, porque el Código Penal del siglo XIX decía todos los judíos son perros, en consecuencia matar a un judío es como matar a un perro, no es homicidio. No me culpes, sí, pero tú sabes que hay un derecho humano a la vida y no tenías que matar, muy a pesar de que así lo decía tu ordenamiento jurídico. En consecuencia, vas a ser procesado. Ya, eso ya lo superamos desde el 45. Ya sabemos que no necesariamente obrar conforme al derecho es obrar justamente. Eso ya lo sabemos. Y ejemplos hay infinidad. Yo cito uno muy simple. Una mujer llega a un despacho y le dice al litigante, oiga, fíjese que con mi esposo construimos una casa, él es el dueño del terreno y yo puse el dinero para la casa. Ya nos estamos separando y ya no me quiere dar nada. ¿Qué puedo hacer? Código Civil, figura jurídica de la accesión. Todo lo que le agregues a un bien inmueble de manera artificial o de manera natural se convierte en parte del inmueble. Señora, usted le regaló la casa a su marido. Eso es una perspectiva positivista, y desde una perspectiva justa, ¿sabe qué? Señor, usted tiene que darle cuando menos lo que ella puso en la casa. ¿Dónde lo dice la ley? Es que no lo tiene que decir la ley, es una cuestión de visión de justicia.
El concepto de justicia no es sencillo de definir, sin embargo es algo que se promulga y lo vemos y lo advertimos en los ordenamientos jurídicos de nuestro país en todo momento. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Procuraduría General de Justicia. Tenemos derecho a una justicia pronta y expedita. Y cuando le preguntas a las autoridades jurisdiccionales qué es justicia, el actuar constante y repetido de dar a cada quien lo suyo. Perdón, pero eso no me dice nada. Es complicado, no es sencillo, pero ese es el andamiaje que nos regula. Partiendo del punto de que hay derechos humanos intrínsecamente válidos, supremos, universales y eternos, es necesario que atendamos a ese control convencional. Pero ¿qué dice la Corte? No. Vamos a privilegiar las restricciones. Siempre se dijo que el arraigo era inconstitucional. Inconstitucional el arraigo, inconstitucional el arraigo. Bueno, ¿te hace ruido que es inconstitucional el arraigo? Lo pongo en la Constitución y se acabó. Ya es constitucional, ya está en la Constitución. ¿Y eso quiere decir que no es violatorio de derechos humanos? Por supuesto, es violatorio del derecho humano a la libertad, violatorio del derecho humano a la presunción de inocencia que demanda el 20 constitucional. ¿Cómo nos quitamos el arraigo? Con una interpretación conforme y con un control convencional. Simulo un ejemplo, estamos en juicio, se arraigan a las personas, su señoría, en virtud de que la medida establecida y prevista en la Constitución de arraigo atenta contra el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como contra el Pacto de San José, donde ningún individuo podrá ser privado de libertad hasta que exista sentencia firme que funde y motive el hecho de que se trate, aunado al principio de presunción de inocencia, debe desaplicarse esa disposición constitucional, porque muy a pesar de serlo, atenta contra los derechos humanos. Y antes pegaba. Este argumento servía y un juzgador preparado lo procedía. Pero ¿qué dice la Corte? Yo ya no puedo defenderme así. Entonces saco la 293 de 2011, donde establezco que se van a privilegiar las restricciones, y entonces sí, échame todos los amparos que quieras, porque aquí te los bateo con mi jurisprudencia. ¿Qué pasa aquí? Como bien lo decía el doctor Arturo Hernández Segovia, hubo un proceso legislativo donde hubo una cámara, un poder revisor, donde se establecieron debates de más de un año para taladrar el artículo primero, y donde la mayoría de los congresos locales del país emitieron sus votos para que al final se taladrara la reforma que hoy conocemos al artículo primero, para que después, en un criterio jurisprudencial, se dijera, bueno, la verdad es que si leemos bien el artículo primero, se interpreta lo siguiente. Pero no hay mucho que interpretar del primero. Todas las autoridades en los ámbitos de sus competencias estarán obligados a promulgar, proteger, favorecer los derechos humanos en todo momento, ponderando el ordenamiento jurídico que mejor tutele los derechos humanos, palabras más, palabras menos. ¿Qué no nos quedó claro de esa redacción? Dice la Corte, no. Lo que en realidad quiso decir el legislador es que cuando haya un choque, privilegiamos la restricción. Eso es lo que quiere decir el primero. Oiga, y entonces vamos a hacer una nueva pirámide de Kelsen. Antes la pirámide de Kelsen decía Constitución. Después, ahora, dice la Corte, no, Constitución y tratados al mismo nivel. Después, artículo primero, no, ni Constitución ni tratados, derechos humanos. Porque dice el ordenamiento jurídico que mejor nos tutele. Puede ser la Constitución, puede ser los tratados, depende del caso concreto. No, la verdad es que desde una visión dogmática lo que está encima de la pirámide es la jurisprudencia. Es la Corte la que decide qué vamos a hacer con nuestro derecho. Y eso es delicado, y espero que saliendo de aquí no vaya a encontrar ahí algún funcionario de la Corte, pero lo que sí es verdad es que existe una resistencia para adoptar esta transformación incluyente de una visión que protege más y mejor los derechos humanos. Pero la cuestión no termina ahí, vamos todavía más allá. ¿Qué es lo que pasa con estos derechos humanos que son reconocidos por la comunidad internacional y que no están reconocidos ni siquiera por los tratados de los que nosotros formamos parte? Ojo, ya podemos invocar jurisprudencia internacional con independencia de que no hayamos sido parte en el asunto, siempre y cuando sea emitida por el órgano jurisdiccional internacional donde estemos sometidos a su competencia. Eso ya lo podemos hacer, antes no se podía. Pero aparte, ¿qué pasa con los derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional, pero que no están descritos en un ordenamiento jurídico internacional o local y por tanto no somos parte de ello? ¿Los podemos exigir?
ahí hay una pregunta interesante. De entrada yo diría, no se puede. Pero me cuestionaba una persona en una conferencia, bueno, doctor, ¿y qué derecho humano me invoca usted, reconocido por la comunidad internacional, que no esté ya reconocido por nosotros, que no podamos acceder a él? Y yo le contestaba, ahí es donde entran las tecnologías. Si se dan cuenta, cuando yo inicié mi intervención les dije, voy a dar una conferencia sobre derechos humanos, neoconstitucionalismo y nuevas tecnologías, y empecé a hablar con el neoconstitucionalismo, control convencional, constitucional. Ahora lo aterrizo a las tecnologías porque ahí es donde encontramos los ejemplos de, evidentemente, derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional, pero que no hemos reconocido nosotros, y al final todo vuelve a caer en un positivismo, ya sea local o internacional. Pongo 3 ejemplos. Derecho humano de acceso al Internet. Ya está reconocido como un derecho humano internacional. Nueva Zelanda, por disposición gubernamental, le otorga un determinado número de megabytes a cada ciudadano para poder navegar libremente por Internet sin costo alguno. Tienes ese derecho humano. La evolución del individuo, aliado con las nuevas tecnologías, ha generado que hoy eso se vuelva un derecho humano. Me encanta citar la frase de Nicolás Negroponte en su obra Ser Digital, y miren que lo dijo hace 15 años. El individuo hoy puede denominarse como el Homo Cyber Sapiens, el individuo inmerso en las nuevas tecnologías. Quítale las tecnologías y se acaba la globalización. Quítale las tecnologías y el esfuerzo de sus actividades cotidianas puede ser doble o triple. Bueno, partiendo de ese razonamiento, si el derecho de acceso al Internet es un derecho humano reconocido por la comunidad internacional, ¿yo puedo acceder a él? Es decir, donde yo vivo no hay acceso al Internet. Puedo promover un juicio de amparo por un acto de afectación y en consecuencia solicitar que toda vez que es, muy bien, me voy a poner en la cabeza que coincido contigo. Me van a decir, o sea, no fumes tanto, no te concedo nada. ¿Por qué? Porque ese derecho humano existe en la televisión, pero no lo hemos firmado a través de un tratado, y tampoco. Que es donde entra una visión que todavía debería ser más incluyente. Deberían las autoridades, a través de figuras jurídicas, contemplar la posibilidad también de tutelar derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional. Otro ejemplo es el derecho humano al olvido. Todo esto en el contexto de las nuevas tecnologías, es evolución. El derecho evoluciona, las tecnologías evolucionan. Derecho humano al olvido, ¿qué es eso? Imagínense que hace 15 años yo venía conduciendo mi vehículo, por imprudencia ocasiono un accidente de tránsito terrestre y derivado de ese accidente la persona que conducía resulta con diversas lesiones. La dejo quizás en silla de ruedas por un periodo de 6 meses o hasta un año. Ya fui procesado, delito de lesiones culposas, reparo el daño, pasa el tiempo, ya pasamos ese calvario, ella ya está bien, ya camina, y resulta que me vienen a ver y me dicen, oye, que atropellaste a alguien, que eso fue hace 15 años. Pues si le pones en Google, ahí aparece toda la foto, y imprudente atropella a joven y le causa afectación irreparable. Y seguirá apareciendo mañana, y seguirá apareciendo en 5 años y en 10 años, porque lo que aparece en el ciberespacio no se borra. Derivado de esto, surge esta necesidad de generar un derecho humano al olvido. Yo tengo derecho también a que esas circunstancias que acontecieron en mi pasado también se olviden, ya borrón y cuenta nueva. Esos derechos humanos son reconocidos por la comunidad internacional. Hay libros escritos de ello, pero ¿puedo yo argumentar eso? ¿Puedo pedir y exigir el cumplimiento de ese derecho humano? Hasta este momento sería complicado. Yo lo que planteo en esta conferencia es ir más allá todavía. Sin embargo, lo que el panorama actual nos está representando es cada vez más y más restricciones. Ahora, como bien lo dice el doctor Segovia, ahora te dice la Corte, no, ni control difuso puedes hablar, tu juzgador aplicar. Control convencional solamente que no le pegue a la Constitución, porque si le pega, no te lo acepto. ¿Qué es lo que estamos advirtiendo entonces? Causó ruido este control convencional. Este enfoque neoconstitucional causa ruido, no se controla, y en consecuencia prefiero seguirlo restringiendo a un positivismo sumamente pronunciado, y eso no puede ser. Tiene que haber un equilibrio.
más allá de los postulados brillantes que Hans Kelsen describió en su momento en esa famosa teoría pura del derecho. Solo la norma, lex is lex. Tenemos que entender que hay una visión más profunda, natural, de protección continua de los derechos humanos. Mencioné dos ejemplos de derechos humanos que están reconocidos por la comunidad internacional y no así podemos exigirlos. ¿Por qué no podemos exigirlos si somos seres humanos? Evidentemente estamos en un contexto. Los derechos humanos por definición son supremos, universales, eternos para todos los hombres y por todos los tiempos. Debe existir para todos. Sin embargo, esto no es así. Vemos países socialistas, China, Venezuela, Cuba, que solamente te permiten acceder a estas tecnologías advirtiendo lo que ellos desean que veas. Tienen restringidos canales, tienen restringidas páginas, tienen restringidos elementos, y esto nos lleva a un siguiente paso en los derechos humanos y las nuevas tecnologías. La parte de los derechos humanos digitales o binarios. ¿Qué es esto? Imagínense ustedes, a mí me roban este teléfono, me desapoderan de él actualizando el tipo penal de robo, y resulta que yo sé quién me lo robó, quizás hasta en flagrancia lo detienen, interpongo la denuncia y en el término correspondiente la audiencia de vinculación a proceso, sí, reconoce usted el objeto, sí, es mío efectivamente. Bueno, para que el individuo salga, si es que el teléfono no supera el costo para volverlo robo calificado, vamos a suponer que no lo supera, él tiene que pagar multa, fianza y reparación del daño. Me dice, bueno, aquí está, sí, te lo robé, bueno, te lo regreso o te lo pago si es que ya me deshice de él. Ahora yo les pregunto, ¿y lo que hay adentro? No, pues esos son contactos, esas son fotos, eso es recuperable, o si no lo recuperas, pues esa no es bronca de la autoridad, él busca esto. Resulta que todo el andamiaje digital que existe hoy en estos dispositivos y en el ciberespacio, y al cual todos accedemos de manera consuetudinaria, también se constituye como propiedad, solo que no está reconocida todavía, y falta mucho para que se reconozca. De tal suerte que es posible que me desapoderes de un objeto material, pero también de un objeto virtual. De ahí nacen los delitos cibernéticos. Si alguien ingresa a mi cuenta de Facebook, la hackea y hace mal uso de ello, me está causando una afectación a mí. ¿Pero qué tipo de afectación? Debo decir que los delitos informáticos y cibernéticos todavía están sumamente mal redactados en los reglamentos punitivos del país, pero eso es objeto de otra conferencia. A lo que yo voy con ello es lo siguiente: tenemos un ciberespacio que es parte de nuestro actuar consuetudinario, y ahí también tenemos derechos humanos. Ejemplo, y pongo realidad material y virtual para que veamos la diferencia. Realidad material: tengo derecho a la propiedad privada, artículo 27 constitucional. Muy bien. Ahora, realidad virtual: tengo derecho a contar con un dominio, un sitio y un hospedaje en ese mundo tan infinito conocido como el ciberespacio. Tengo derecho. ¿Quién me lo dice? Yo lo digo porque yo accedo a él, y si quiero hacer una página voy y la realizo y se vuelve espacio mío, donde yo subo información, donde yo escribo textos, donde yo interactúo con la gente. Tengo derecho a un sitio, dominio y hospedaje. Pero eso todavía no lo comprende el jurista de hoy. Tengo derecho a la libertad de tránsito en la libertad material, en mi realidad material. Libertad de tránsito, artículo 11 constitucional. Tengo derecho en mi realidad virtual a navegar libremente por todo el ciberespacio, salvo las excepciones que ya conocemos, espacios reservados para el Estado, el gobierno y la iniciativa privada. Lo mismo que en la realidad material. Tengo derecho de libertad de tránsito, pero no me puedo andar metiendo en las casas de la gente. Igual en el espacio virtual. Esos derechos humanos es hacia donde vamos hoy. Es el aspecto que va a costar trabajo regular por la autoridad sin una visión acertada de protección a este espectro más amplio y intrínsecamente válido. Sin embargo, ¿cómo poder hablar de la tutela de derechos humanos reconocidos por la comunidad internacional que dimanan de esta novedosa tecnología, si lo que vemos en realidad hoy es el retroceso, favorecer el positivismo, restringir cada vez más el
control convencional y no meternos en problemas. Yo platicaba, antes de iniciar esta conferencia con mi querido amigo el doctor Segovia, le planteaba el caso de unos trabajadores de confianza que se van al amparo porque cuando son cesados de su trabajo, el trabajador de confianza por su naturaleza, según el 123 constitucional, no tiene más derechos que aquellos de ser contratado en tiempo específico y después que te vaya bien, viene el que sigue. Sin embargo, un grupo de trabajadores dijo, no, me voy a agarrar del control convencional, porque precisamente el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de San José y demás ordenamientos jurídicos internacionales dicen que todo individuo que preste trabajo personal, subordinado, remunerado, deberá contar con las garantías y demás cuestiones. Dicen los trabajadores, pues vamos al amparo, y por supuesto que tengo mis derechos. Dice la Corte, cuando llegue el asunto a la Corte, tienes razón. Sí, efectivamente, tú eres de confianza, invocaste bien tu control convencional, pero ¿sabes qué? Aquí tengo mi 293 de 2011, donde yo ya dije, y eso que tú comentas del trabajador de confianza es una restricción a tu derecho humano al trabajo, y ya te dije que me dirigía por las restricciones, así que se vaya bien. Pero cuando menos tuvieron el gusto de decir que les asistía la razón, implicaron bien su control convencional, no pasó de la 293. En los asuntos penales pasaba igual. La prisión preventiva oficiosa en materia penal opera, ojo, oficiosa, opera cuando se comete un delito grave que rebasa la media aritmética, atenta contra la seguridad nacional y una serie de supuestos que vienen descritos en el código. De tal suerte que cuando ya te implicaban violación, fíjense nada más, te implicaban, no dije que eras responsable, te implicaban violación, el juez, aun si el Ministerio Fiscal ahora no lo pide, se fija medida cautelar de prisión preventiva de oficio en virtud de tratarse de un delito grave, oficiosa. La defensa antes de la 293 decía, su señoría, en este momento solicito se desestime la medida cautelar toda vez que, si bien es cierto, opera de manera oficiosa, no menos cierto es que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6, dice la prisión preventiva de oficio en los países no podrá ser la regla general, y nosotros lo tenemos entendido como la regla general. En virtud de este razonamiento solicito se desestime la medida, se desaplique ese numeral, se desestime la medida cautelar, se privilegie la presunción de inocencia y se permita la libertad de mi defendido. Y pegaba el argumento, usábamos control convencional. Después de la 293 ya no se puede. Para cerrar mi intervención, ¿a qué quiero llegar con esto? Debemos de seguirnos preparando, y por eso los felicito a los que están en este diplomado, seguirnos preparando para un uso adecuado de estas herramientas jurídicas. No va a faltar quien se va a ir a la Corte Interamericana contra esa 293 y eventualmente lo van a echar abajo. Pero nosotros debemos ser los precursores en una visión amplia, incluyente y protectora de esos derechos humanos. Sí me declaro abiertamente naturalista, pero también reconozco que en esa visión naturalista existe un aterrizaje coherente en el derecho positivo interno en concordancia con el internacional. Así que esa responsabilidad la tenemos todos. Agradezco mucho la gentileza de su atención. Muchas gracias.